Continuamos en Conexión de Análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestros temas de reflexión, de análisis profundo con Enrique Guerrero Scott, nuestra sección Valor a tu marca. Adelante, Enrique, buenas tardes. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte. Buenas tardes en este martes que está sabrosón, la verdad. Ya febrero, ya estamos arrancando la segunda semana de febrero, Jorge, y yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. Y hoy un tema particular, un tema en donde obviamente vamos a pisar por ahí algunos callos y vamos a tocar algunas fibras importantes de toda nuestra audiencia, pero yo creo que vale muchísimo la pena ponerlo. Fíjate que hay un claro punto en donde los padres de familia buscamos que todos nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos, tengan una conciencia del bien y del mal. Y cuando hablamos de la conciencia del bien y del mal, hablamos obviamente del orden público y hablamos obviamente de las reglas sociales y hablamos obviamente de los principios y valores. Y cuando hablamos de todo esto en conjunto, a esto le podemos llamar el bien y a otra cosa le podemos llamar el mal. Y uno de los temas que nosotros buscaríamos, obviamente, es que nuestros hijos conozcan el bien y el mal. Y de pronto, si nosotros le preguntáramos a los chavos ahora sobre la conciencia del bien y del mal, podría yo decirte, Jorge, sin temor a equivocarme, que tenemos una idea muy corta en este sentido. Es decir, a lo mejor me dicen que el mal es robar, que el mal es matar, que el mal es hacer algún daño físico, que el mal, pero no tenemos una conciencia, por ejemplo, con respecto al mal como la falta de valores. No tenemos una conciencia, por ejemplo, con respecto a la parte del respeto a los adultos o el respeto a los propios padres. Y entonces, ahora que estamos nosotros notando que este tipo de aspectos que nosotros lo conocemos como respeto, ya entra dentro de la falta de conciencia del bien y del mal. Toda vez que los chavos están conscientes de que ellos tienen derechos y entonces consideran sus derechos por encima del derecho de otros. Y como considero mis derechos por encima del derecho de los demás, entonces no tengo por qué respetarte, porque entonces considero, y aquí es en donde está esta dualidad y en donde está lo fino, el borde fino entre el bien y el mal. Una cosa es que está muy bien que me respete yo a mí mismo y que yo tenga mis derechos y que considere que mis derechos son mis derechos. Y otra cosa es que por mis derechos yo te falte al respeto. Y esto es un tema que cuando nosotros lo empezamos a bajar, Jorge, empezamos a ver líneas muy delgadas. Empiezo a ver que yo no me dejo de los adultos. Y entonces, como no me dejo de los adultos, a mí no me hablan así y entonces yo les contesto peor. Oye, ¿y realmente te habló mal? No, en realidad no es que me haya hablado mal, pero yo no me voy a dejar porque yo tengo derechos. Y entonces la gente empieza, y sobre todo los chavos, toda la gente, pero sobre todo los chavos, están considerando derechos algunas cosas que no están escritas o que están fuera de la parte de los valores humanos. Y entonces creo que nosotros como padres, ahora, en las últimas generaciones, estamos fallando muy fuertemente en la transmisión de la conciencia del bien y del mal, porque no estamos basándonos en los valores humanos, estamos basándonos en los principios sociales, estamos basándonos en los principios legales. No matarás, a lo mejor no debes de robar, a lo mejor no debes de golpear a alguien, a lo mejor no debes de tomar lo que no es tuyo, pero fuera de ahí, fuera de estos 3, 4, 10 puntitos, la verdad de las cosas es que estamos fallando enormemente en la parte de la transmisión de la conciencia. ¿Y esto dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en la separación de las relaciones o en la corta relación humana. Ya no tenemos relaciones humanas largas, ya no tenemos relaciones humanas duraderas, ya no tenemos relaciones humanas sólidas. ¿Por qué? Porque yo considero mis derechos por encima del respeto de los demás. Y entonces, como no estoy de acuerdo, simplemente me volteo y me voy,
o simplemente te pido que te voltees y que te vayas o que te largues. Y entonces en ese tipo de sentidos, nosotros estamos hablando de un desquebrajamiento de los hilos sociales, de los hilos familiares. Y hoy vemos cada vez más, con mucha tristeza, para mí, la rotura de familias enteras por falta de respeto, porque no hemos respetado los valores de familia, porque no sabemos el valor de tener un padre o una madre, porque no sabemos el valor de un hermano. Y entonces hoy le podemos faltar el respeto a la madre muy fácilmente. Antes, qué esperanza, Jorge, antes, qué esperanza que nosotros le faltáramos el respeto a nuestras madres. Se nos podrían caer los dientes. Y hoy, si se me cae un diente, puedo meter a la cárcel a mis padres por abuso de menores. Hoy puedo ir y demandar, hoy puedo ir y hacer, y entonces me siento empoderado bajo no sé qué circunstancias, pero empoderado porque considero derechos algunas cosas que están por encima de los valores. Y yo creo que hoy deberíamos de hacer un esfuerzo enorme a nivel sociedad, pero más enorme a nivel padres de familia, para estar cultivando los valores, enseñando los valores y mostrando la conciencia y lograr la conciencia del bien y del mal basado en valores. ¿Cómo es posible que hoy nosotros podamos darle la espalda a nuestros padres? Yo veo, por ejemplo, la cultura china, en donde los chinos, a partir de los 65 años de los padres, los chinos varones deben de hacerse cargo de esos padres. Aquí no nos importa absolutamente nada. No tenemos la más mínima intención. Simplemente hicieron algo que que creemos que no nos parece bien, y con eso es suficiente como para darle la espalda a un padre o a una madre o a un hermano o a un primo. Ya no digas a un amigo. Y la verdad de las cosas, Jorge, es que me entristece ver que la familia mexicana se deja llevar muy fácilmente. Y hoy, con toda esta carga política, con toda esta carga social, nosotros nos sentimos empoderados pensando que nosotros tenemos derechos y que por los derechos que tenemos no debemos de hacer otra cosa más que cuidar nuestros derechos, Jorge. Sí, Enrique, fíjate que todo esto que nos explicas, me quedo con esta parte que creo que es la fundamental y lo acabas de mencionar, la transmisión de la conciencia. Es decir, cómo nosotros podemos, con nuestros hijos, con nuestras generaciones que vienen abajo, podemos transmitir esta conciencia, estos principios, estos valores. Y no es moralina, ni tampoco es que uno vaya a dar cátedras de ética, ni cuestiones que sí tienen que ver, pero se hace y se puede lograr con una acción muy sencilla, que es hablar, comunicarse con sus hijos, no únicamente echarlos a un rincón para que pongan Netflix o para que estén con el teléfono, que estén con los videojuegos y no cruzar una sola palabra con ellos en todo el día, o estar en una mesa sentados, que todos estén con el teléfono y que no estén compartiendo compartiendo historias, compartiendo anécdotas, que los hijos de uno sepan cuál es su genealogía, cuál es su historia, de dónde vienen sus familias, el porqué de muchas cosas que los hacen y los conforman de lo que son y cómo son y en dónde están. Entonces, si nosotros no hacemos esa transmisión, como tú lo comentas, de la conciencia, todo eso nos genera una conciencia, el conocer nuestra historia, el conocer de dónde venimos, el tener este sentido de pertenencia y saber dónde estamos parados, nos hace conscientes, conscientes de lo externo, pero también conscientes de lo interno. Y en esa medida es como uno puede ir haciendo y comunicando estos principios y estos valores, pero no en una cátedra, no en una especie de sermón, sino en una plática amena
comunicándote con tus hijos, comunicándote con tus hermanos, comunicándote con la sociedad como tal. Creo que por ahí puede venir la forma, porque muchas veces también hay que encontrarle la forma y, y el problema es que ya no lo hacemos, ¿no? Ese es el Hay que problema. hacerlo a tiempo, Jorge, y hay que hacerlo cuando son pequeños, pero cuando son pequeños ahora nos es más fácil plantarles una tablet enfrente para que dejen de dar lata. Pero también un poquito más grandes, nos da miedo decirle que no saquen el teléfono en la mesa, porque entonces va a haber un pleito en la mesa, y entonces no queremos el pleito en la mesa, y entonces los papás somos temerosos de los hijos, y entonces nosotros los estamos empoderando en algo que no debería de ser. Y como no lo hicimos a temprana edad, entonces ahora no tenemos el control. Y como no sabemos comunicarnos, como lo dices, entonces no podemos hacerlo ameno. Y entonces tenemos que empezar con la frase, necesito platicar contigo, y eso ya no funciona. Eso es triste, es muy triste. Es muy triste que ahora los padres no quieran estar con los hijos en sus principales eventos. Es triste que los hijos quieran deshacerse de los padres a temprana edad. Es muy triste y yo creo que vale la pena en programas como el tuyo, Jorge, hacer conciencia, bajarlo al sentimiento, bajarlo al pensamiento y trabajar en consecuencia. Por supuesto que vale la pena, Enrique, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizan? www.valoratumarca.com, por ahí nos encontramos. Que tengan un excelente martes, excelente semana. Saludos. Igualmente, muchísimas gracias, Enrique Guerrero Scott, de nuestra sección Valor a tu Marca. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos, nos despedimos por hoy. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis, entrevista aquí, en punto de las 5 de la tarde. Pásenlo muy bien.